Entonces, pues vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Lupita Venegas y a su hijo Ricardo Pérez a la conferencia ¿Cómo mejorar mi relación con mi hijo adolescente? Muy buenas noches, qué gusto ver este teatro lleno de almas deseosas de cambiar el rumbo de las cosas. ¿Verdad que queremos cambiar el rumbo? La sociedad está un poco desquiciada, acabamos de vivir momentos de violencia en nuestra ciudad que nos hicieron sentir mucha inseguridad y mucho miedo. Y no solo eso, hay muchas cosas más. Pero estoy feliz de que estén aquí. Esta noche agradezco mucho al Padre Tomás, que no sé dónde quedó por ahí, pero lo saludo. Aquí está, Padre, lo queremos muchísimo. Y, ¿saben? Yo creo, de verdad, nadie aspira a lo que no conoce. Cuando nos preparamos, somos capaces de hacer las cosas de mejor manera. Muchos de nosotros nos hemos equivocado en la educación de nuestros hijos, no por maldad, solo por ignorancia. Ignoramos cómo hacer las cosas, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero no sabemos qué hacer. Ahorita les voy a presentar a Ricky, pero quiero introducir con esto, es un mensajito que me acaba de llegar, que viene mucho al caso. Ahorita que estamos pensando cambiar el rumbo, ¿sabes? Por años hemos quitado a Dios de en medio, por años lo sacamos de las escuelas, lo sacamos de los medios de comunicación, lo sacamos de las ciencias, nos dicen que es algo pues subjetivo, que lo vivamos de cara adentro de la casa, que no hablemos de nuestra fe, y esto es muy triste. El mundo de hoy vive como paganamente, como si Dios no hubiera venido nunca. Pero Dios vino, se hizo hombre en Jesucristo y nos reveló su plan. Hay que descubrir cuál es su plan, porque si lo descubrimos te vas a dar cuenta que esa ansia de felicidad que todos traemos grabada tiene algo, una forma de llenarse. La felicidad que todos estamos buscando, uno por buenos caminos y otros por malos caminos, llega a nosotros si nos atrevemos a hacer de Dios nuestro Rey. Deja que Dios entre a tu vida, hombres y mujeres. Sé que hay prejuicios y que dices, no, la iglesia son ladrones, no sé qué tanto se dice. Jóvenes, es que a mí no me ha enseñado eso y a mí eso me choca. No sabes a qué te estás refiriendo. Aquí te estás dando la oportunidad de conocer esta propuesta que te hacemos. Somos un grupo de hombres y mujeres enamorados de Cristo que queremos compartirte, proponerte el modo de ver del Señor. Fíjate, entre otros desórdenes que hoy se están viviendo, hoy una mamita me dice, Lupita, fíjate que estoy muy preocupada, me siento muy mal. Encontré a mi hija de 9 años con unos mensajes muy groseros con sus compañeras. Hablaban de un video horrible de pornografía. Imagínate cómo me siento fatal. No sé qué hacer. Jamás me imaginé que esto pudiera suceder con mi hija. Y sigue ahí su cuestión, ¿no? Y luego dice, mañana voy a ir a hablar con los sacerdotes, necesito tu orientación, quiero platicar con las otras mamás de las niñas involucradas, ver qué podemos hacer, ayúdame por favor. Bien por esta mamá. Es una mamá que enfrenta una situación inesperada y que está buscando ayuda. No sucumbe, es que la vida está perdida, es que la sociedad está perdida, es que los jóvenes ya están perdidos. No sucumbe, no pierde la esperanza, se mueve, ve un reto al frente y yo la quiero felicitar. ¿Qué tiene? Miedo, inseguridad. ¿Por qué? Porque no sabe cómo actuar. Nosotros aquí te estamos proponiendo, prepárate, de todos los temas hay conocimiento. En todo, Dios además es sabio en naturaleza y conducta humana. De Dios sabemos el plan para el matrimonio. Los jóvenes aspiren a un matrimonio así en el plan de Dios. No un matrimonio como el que a veces vemos, lleno de infidelidades, de traiciones, de faltas de respeto que nos desesperan. Podemos hacer el cambio, podemos cambiar el rumbo. ¿De qué depende? De que yo me convierta en el cambio que quiero ver. Ricardo, mi hijo, hizo una encuesta entre jóvenes muy padre. Y él preguntó a ellos, ¿qué es lo que más te agrada en tu relación con tus padres y qué es lo que más te disgusta? Y entonces llegó a conclusiones muy interesantes. Las cosas más repetidas son las que vamos a hablar esta noche. Deseamos dejarles herramientas concretas para mejorar su relación con sus adolescentes. Para empezar, no tengas miedo, papá. No creas que esto va a ser un caos, que no vas a poder con el paquete. Un papá me decía, mi hijo tiene el síndrome, vamos a la primera lámina, mi Rebe. Me decía, pero vamos a ver este video que está hermoso. Una red social. El creyente asiste a una iglesia. Entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen.
El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le ore. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en paz. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Un aplauso para este joven creyente que quiso ser discípulo. Ojalá nosotros tratemos de ser discípulos. Nuestra vida puede cambiar, tener una nueva actitud frente a la iglesia. Y aquí yo les decía sobre la realidad de hoy. Nosotros estamos hablando a favor de esta familia que es la ideal, pero sé la realidad y sé que hay muchas mamás solas, muchos papás solos. En Valora trabajamos con ellos y lo hacemos padrísimo. El grupo de DEMAC, ahí ya había Jorge, no sé si por aquí hay algunos más de DEMAC para saludarlos. Qué bueno que están aquí, gracias chicos. Y las señoras, el grupo de Anita, Madre Sola y Triunfadora, ¿están con nosotros? Bienvenidas a toda la mamá, Madre Sola y Triunfadora que está también aquí acompañándonos. ¿Por qué? Porque sabemos que con Cristo todo es posible, que si has tenido dificultad en la vida, tú, mujer, haz que Cristo sea el hombre de tu hogar. Tú, varón, haz que María sea la mujer en tu hogar y las cosas van a salir bien y puedes criar hijos súper sanos, hombres y mujeres de bien que pueden transformar el mundo con tu ejemplo y con tu cercanía a Dios. Hoy hay familias rotas, reconstituidas, yo tengo los hijos de alguien más y yo sé que esta es una realidad que nos está rebasando, pero no digamos por eso que ya no hay que aspirar a la familia, que sigue siendo lo ideal. Muchos hablan de este síndrome del emperador que nos mencionaba Marco, el síndrome de oposición desafiante. Uno de ustedes me decía, Lupita, no sé qué hacer, mi hijo con 6 años ya tiene esta oposición, no obedece, no hace nada de lo que se le pide, nos cansamos, nos desgastamos, no tenemos control sobre él. El TDAH, el famoso TDAH. Vamos a la siguiente. Aquí hay una chica rebelde y no sé cuál es. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Qué argumento tan convincente, mamá? Deberías de ser abogada. Un poco las relaciones que hay hoy, ¿no? ¡Cállate! ¿Por qué? Porque yo lo digo. Muy bien.
Hoy en día los padres ya no son autoridad y los hijos no tienen entrenamiento en virtudes. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Tomo de mi Biblia temática, que les recomiendo mucho. La Biblia temática tiene todos los versículos de acuerdo al tema. Yo aquí busqué responsabilidades de los esposos, de los padres. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios: las esposas pongan más empeño en la dulzura y serenidad que en adornarse con joyas. Dice la palabra que es muy importante para nosotros, para ser bellas, no solo el adorno con joyas, sino más que nada la dulzura y generosidad. Si yo tomo en cuenta a Dios en mi vida, tomo en cuenta su palabra y me esfuerzo. ¿Qué le dice al marido la palabra? El marido sea comprensivo y honre a su mujer. Primera de Pedro 3. De igual manera, ustedes, maridos, en la vida común, sean comprensivos con su mujer, tributándole honor, para que las oraciones de ustedes no encuentren obstáculo. Los hombres a veces quieren orar por sus hijos, por su esposa, y qué bueno que lo hacen, pero si no honran a su mujer con su conducta, si no son comprensivos, pues no llegan las bendiciones. Es como ponerse un paraguas, ¿no? Y no llega la lluvia de bendiciones. Si tomáramos en cuenta más la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Voy a hablar también lo que dice la palabra para los hijos, pero más adelante. Ricky en su encuesta nos va a decir qué fue lo que encontró. Bueno, yo soy Ricardo, hijo de esta hermosa mujer. Estoy un poco nervioso, no me voy a poner más nervioso. Si ven gotitas de sudores por la luz, no por otra cosa. Y bueno, vengo acompañándola, este es mi debut en el escenario. Y pues vengo a compartirles mi experiencia de los temas que vamos a tocar. A fin de cuentas, en esta conferencia les vamos a brindar herramientas para ser más felices. Es como el objetivo, ¿no? Y pues en la vida aprendemos de experiencias, tanto nuestras como de los demás. Entonces hoy vengo a compartirles las mías y las de mis amigos para que puedan sacarle pues todo el jugo que se pueda, ¿no? Ahorita mi mamá mencionaba sobre pues, las familias de hoy en día, las familias que pues por lástima, la mayoría pues no tienen papá o no tienen mamá, o papá pasa mucho tiempo en el trabajo, o a veces mamá pasa mucho tiempo en el trabajo, y nosotros hijos pues nos vemos afectados. Y por experiencia propia, incluso, no es que mis papás me hayan faltado jamás, pero incluso cuando, no sé, mi papá tiene que salir de viaje y por un momento se fue, a veces me hace falta la convivencia con mi papá. Y por lo que he platicado con mis amigos y por la encuesta que mi mamá les platica que realice, me doy cuenta que los dos son fundamentales, son elementales para que nosotros como hijos podamos crecer con una personalidad completa, bien integrada, porque los dos aportan muchísimo a nuestra personalidad. En mi caso, que supongo que es el más normal, mi papá pues, me aporta la parte del carácter, la parte del actuar para intentar resolver las cosas, la caballerosidad. Mi papá es un fregón, la verdad, mi papá es un fregón, y eso lo voy a estar diciendo a lo largo de toda la conferencia. Y es un caballero. Y si yo he aprendido a respetar a la mujer es por mi papá. Mi papá siempre le abre la puerta a mi mamá, a mis hermanas, me hace cargar las cosas, o sea, está ahí en friega para que, a ver hijo, tú vas a ser un caballero, ¿no? Y eso lo he sacado totalmente de mi papá. Y de mi mamá, pues viene la parte sensible, pues ya conocí a mi mamá, súper romántica y llorona y así. Entonces toda la parte sensible, la parte cariñosa, que también es muy importante para nuestra personalidad, pues a mí me la ha aportado mi mamá. Y sin uno o sin el otro, no me sentiría, digamos, seguro, completo, con una personalidad bien integrada. Entonces, mamá y papá, los dos son importantísimos en la casa. Ahora, vienen también las mamás, ¿cómo se llaman? Madre sola y triunfadora, que pues mis respetos a todas ustedes porque han sabido hacer la de mamá y papá, siempre con ayuda de Jesús, siendo el hombre de la casa. Sí se puede, pero lo ideal es tener a mamá y a papá en casa. Y dentro de lo que platiqué con mis compañeros, bueno, ahorita vamos a tocar muchos temas acerca de muchos temas, a lo mejor no se los adelanto, pero dentro de esto que platicamos, el papá y la mamá van a hacer que nuestra personalidad se integre y que podamos crecer de una manera con más seguridad en nosotros mismos, de forma que yo voy a poder realizarme más cuando esté viviendo las experiencias que voy a vivir en mi vida. Y esto lo van a comprender un poquito más conforme avancemos con la plática.
Vamos a una lámina más. Revela eso. La base de todo, queremos ser mejores papás, queremos influir en nuestros hijos, pero muchas veces nosotros emproblemados, con pleitos incluso económicos, de trabajo, de autoestima, nos cuesta mucho generar confianza en nuestros hijos. Ellos están lejos de nosotros. Y la base para poder tener autoridad frente a ellos es generar confianza. ¿Cómo lo haces? Muchos de ustedes me dicen, mi hijo no se abre conmigo, es que él no me habla a mí, él prefiere sus amigos, él se vive fuera de casa. Bueno, papá, genera confianza. Una de las formas es dialogar tú con tu hijo. Fíjate lo que dice la palabra, si tenemos a Dios y le consultamos, nos va mejor. Fíjate en algo que nos recomiendan a los padres. San Pablo dice en Efesios, en su carta a los Efesios 6:4, padres, no exasperen a sus hijos. Lo normal en la educación debe ser el razonamiento y el amor, y solo cuando estos fallan, los correctivos, y estos nunca más de lo necesario. La recomendación de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia. Escribe Pablo, ¿cómo educar a tus hijos? Padres, no exasperen a sus hijos, fórmenlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, dice en Colosenses 3:21, no sea que se vuelvan apocados. A veces regañamos tanto que provocamos inseguridad en los hijos, y esta es sabiduría divina. Es verdad que hay que corregirlos, por supuesto, nuestros hijos están aprendiendo a vivir, ustedes chavos están aprendiendo a vivir y van a tener errores. Pero cuando hay confianza se puede hablar. Esta mamá, por ejemplo, que sorprende a su hija pequeñita con pornografía, con malas palabras, para ella fue un acabose, pero lejos de ponerse al brinco, al grito, quiso hablar, quiso prepararse. Entonces, generar confianza es aprender a hablar con los hijos, sin regañarnos, sin desesperarnos, si muchas veces no los escuchamos. Ricky tiene una buena experiencia sobre esto. Pues sí. Les voy a contar una experiencia. La verdad, yo creo que este es el punto más importante de toda esta conferencia, porque todo lo demás gira en torno a este punto, la confianza. La confianza entre padres e hijos. Es fundamental y lo que más te ayuda a que la familia viva plenamente. Y para desarrollar la confianza, pues como dice mi mamá, lo básico y lo elemental es la plática, la convivencia. Y como les dije, mi papá es un fregón. Y desde chiquito, pues mi papá siempre se ha preocupado por eso, ¿no? Siempre platica conmigo, siempre juega conmigo, desde toda la vida. Y no me ha sido difícil el poder desarrollar esa confianza. Sobre todo recuerdo una vez que yo de chiquito era muy peleonero, entonces en primaria me agarré a golpes con algún niño y le hablaron a mi papá para decirle que su hijo se estaba agarrando a golpes. Y yo, cuando mi papá llegó por mí a la escuela, pues calladito, ¿no? Y me dice, ¿cómo te fue en la escuela? Yo dije, bien, como suelen decir, ¿no? También eso es importante. Y las mamás, por ejemplo, siempre que llegas de la escuela te van a preguntar, ¿cómo te fue en la escuela? Y siempre decimos, bien. ¿Y cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Y a veces las mamás se cansan porque quieren que les cuenten más cosas y solo decimos bien. Pero yo les digo, no se rindan. Mi mamá no se rindió y llega un punto donde dices, ok, ya, te voy a contar. Y entonces le empiezas a platicar las cosas y nace la plática entre mamá e hijo y después te empiezas a acostumbrar a contarle las cosas, entonces desarrollas esta confianza. Bueno, volviendo al caso de mi papá, pues ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿No pasó nada extraño en la escuela? Mi papá pues ya le habían hablado y ya sabía lo que había pasado, ¿no? Yo, no. ¿Por qué? Y me dice, o sea, yo pensé que me iba a decir, pues no sé, me dijeron por ahí y dije, ya valió, ahorita me va a regañar, ya valió. Y me dijo, no me gusta que me mientas. Y yo, pues ya valió, ahora sí me va a regañar. Y cuando yo ya me había preparado para recibir el regaño de no me estés mintiendo, ya me dijeron que te peleaste y no sé qué, me empezó él a contar una experiencia que tuvo él cuando era chico con su papá. Y me contó de una vez que se peleó con su papá precisamente por decirle una mentira. Y al haberse peleado duró, no me acuerdo si 1, 2, 3 días que no se hablaron, o sea, que se veían él y su papá, o sea, él y mi abuelo, y solo para decir hola, adiós. Y mi papá me contó
en ese entonces, yo estando chiquito, que fue una muy mala experiencia para él y que no le gustó no poder hablar con su papá porque su papá era como su amigo. Y yo pensé igual, o sea, en ese momento dije, no manches, pues mi papá también es como mi amigo y no me gustaría dejar de hablar con él. Y entonces me dijo, no me gusta que me digas mentiras, a mí me puedes decir siempre la verdad. Y me lo dijo así, con mucha seguridad, con mucha amistad. Total, que desde ese entonces pues, no le digo mentiras a mi papá porque no me sale, porque en ese momento me acuerdo de cuando me dijo eso y una vez apenas estaba empezando a manejar y vino un amigo a mi casa y pues por buena onda le dije, mira, te enseño a manejar y no sé qué. Total, le di el volante y manejando ahí por donde vivo, pues le pegó un coche. Y entonces empezamos a preocupar y yo dije, no te preocupes, ahorita yo le voy a decir a mi papá que yo choqué, a ti no te va a pasar nada, no te preocupes. Y ahí yo preparadísimo porque le iba a mentir a mi papá, cuando hace muchísimo que no le había mentido a mi papá. Y llego y me dice mi papá, ¿qué pasó con el coche? Y yo, pues, choqué. Y me dice, ¿cómo que chocaste? Y yo, sí, así, o sea, choqué. Y dice, ¿pero cómo? Pues diste vuelta. Pues iba así pues, se me cayó y me agaché, choqué. Y me dice, a ver, ¿chocaste tú? Y yo, no. No me sale. Y es por eso, porque desarrollé esa confianza desde chiquito, porque mi papá me enseñó a no mentirle, porque me enseñó a ser su amigo. Y a un amigo no te da miedo decirle la verdad. Entonces, eso es lo que realmente desarrolla la confianza entre padres e hijos. Ahorita podemos hacernos una evaluación. Papá que me escuchas, mamá que me escuchas, piensa, del tiempo que estás en tu casa, donde es posible hablar con tu hijo, convivir con tu hijo o hija, del 1 al 10, ¿cuánto tiempo aprovechas para hacerlo? O tu hijo o hija, ¿cuánto tiempo aprovechas para hablar con tu papá? Para contarle cómo te fue en la escuela, para contarle un chiste, también pues, para hablar de cosas chuscas, no importa. Pero el chiste es que haya convivencia, que existe esa plática, porque si no la hay, pues ahí se va a quedar. O sea, no va a llegar un momento donde tu hijo ya está en cosas importantes, no sé, tal vez quiere entrar a trabajar, tal vez tiene una novia, algo por el estilo. Pues desde si chiquito no hablaba contigo, no convivía, pues en ese momento tampoco. Y entonces no vas a poder influir en sus decisiones importantes como lo han hecho pues mis papás. Mi papá es un fregón, no sé si esté por aquí, pero sí, es un fregón. Y mi mamá, pues también. En fin, papás, hablen con sus hijos, que no les dé miedo. Mamás, no se rindan, pregúntenles cómo les fue en la escuela todos los días hasta que saquen la sopa. Y papás, pues sean amigos de sus hijos, jueguen con sus hijos. Por aquí está un amigo mío, Kini y Lili, no sé dónde estén, pero les agradezco que hayan venido. Ahí están. Les agradezco que hayan venido. Kini es una persona, tiene ahorita un hijo que se llama Santi, que es increíble. Y yo admiro muchísimo cómo la atención que le prestan sus papás a él. Se ve como la convivencia entre papá e hijo va a llevar al niño a ser un increíble amigo de su papá, y entonces su papá va a poder influir en su vida. Y pues bueno, ¿qué les digo? Llegas a ser más feliz. Muchas gracias, Ricky. Esto, miren, vamos a aplaudir, claro que sí, gracias por la experiencia. Dice que su papá es un tipazo, lo dice con sus palabras. La verdad, qué bueno que un hijo pueda decir eso de su padre. ¿Qué recuerdos estás generando tú, papá, en tus hijos? Preocúpate de generar buenos recuerdos, de hacer que él sea tu partner, tu compañero de vida. Preocúpate. Muchas veces no hablamos de estas cosas, pero es necesario. Me encanta esa frase de Chesterton que dice: lo que está mal en el mundo es que nadie habla de lo que está bien. Hablamos de problemas, de dificultades, pero resulta que cuando tomamos el camino de Dios, las cosas fluyen, salen mejor. ¿Y por qué no hablar de eso? Si tomo a Dios en serio y hago lo que Él me pide, las cosas van a fluir. Agradezco mucho a Ricardo en este caso, que pudo hablar con su hijo con humildad. O sea, platicó diciendo: mira, a mí me pasó esto, a mí me dolió esto, creo que es algo que podemos no repetir. Y me encanta esa frase, recomendamos mucho a los papás: úsenla. A mí me puedes hablar con la verdad, tú no tienes bronca si hablas conmigo con la verdad. Privilegiar la verdad. Mi vida, no me mientas, no hace falta. Tú estás aprendiendo a vivir, y si te equivocas, pues lo asumimos, y para eso somos padre e hijo, y vamos a salir adelante. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Que tu hijo sepa que contigo cuenta, que no eres el ogro regañón. ¿Cuántos hijos decimos: es que mi papá me va a matar? No se lo digo a mi papá porque me va a matar. A todo el mundo menos a mi papá, a todo el mundo menos a mi mamá. Empezamos a hacer cambios. Y él dice: pregunten, mamás, no se cansen. Sí, es cierto, a veces si preguntamos solo cómo te fue, pues te va a decir bien.
Pero si empiezas con detallitos, la tarea de matemáticas, ¿qué tal? ¿Te calificaron? ¿Cómo te calificaron? ¿Y cómo estuvo aquello? Oye, ¿y lo de tu amigo? Y empezar como estar investigando todo el tiempo, y ellos se dan cuenta que tú tienes interés en sus cosas. La verdad es que a veces estamos muy metidos en lo nuestro. Una más, Rebe. Quería hablar contigo psiquisadamente. Ma, pero... No me levantes la voz, te callas y escuchas. A veces nos metemos en esos pleitos. Al ratito vamos a hablar sobre eso. Vamos a hacer cambios y les voy a sugerir, no la organización de los Estados Americanos ni nada de esto, sino es un acróstico para O de oración, E de estudio, A de acción. Papás, la oración es poderosísima. Jóvenes, también a ustedes se los digo. Pidan por sus papás, porque a veces nos falta oración. Los papás quieren ser buenos con nosotros, y si se equivocan y nos regañan y nos tratan mal, no es porque no nos quieren, es porque no saben cómo hacerlo. Oren por ellos, que el Espíritu Santo les ilumine. Vamos a tener la fiesta de Pascua muy pronto, y es una fiesta hermosa en donde podemos pedir dones del Espíritu Santo. Y los padres podemos decir: Espíritu Santo, dame sabiduría, dame fortaleza, dame don de consejo para hablar a mis hijos. Pide ayudas sobrenaturales si existen. La oración es importante, y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice el Señor en Deuteronomio 6:4: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden grabadas en tu corazón estas palabras. Se las repetirás a tus hijos. Se las dirás tanto si estás en casa como si vas de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Palabra de Dios. Dios nos dice: ámame, te he creado, he hecho todo para ti, ámame. Si nosotros aprendemos a amarle, y amándole después le transmitimos a nuestros hijos este amor por este Dios, ellos van a aprenderlo primero porque te ven, porque eres ejemplo. No te sientas tú tu propio Dios. Esto es la nueva era. La nueva era que regresa al paganismo. No es nueva, es muy antigua. Esta se daba y se ha dado a lo largo de los siglos en contra de la voluntad de Dios. Dios se hizo hombre y dice: sí existo, yo te creé, ríndeme honor. Todo lo bueno, lo noble y lo digno que hay en la tierra tiene su origen en mí. La fuente del amor es Dios, y si yo amo y hago el bien es porque bebo de esa fuente. La voluntad de Dios es que los padres enseñen a sus hijos a guardar su ley. Deuteronomio 11:19. Enséñales a tus hijos hablando de ello cuando estés en casa, cuando vayas de viaje, cuando te acuestes, cuando te levantes. Cuando Moisés acabó de pronunciar estas palabras a todo Israel, les dijo: estén bien atentos a todas estas palabras que hoy les doy como testimonio. Se las prescribirán a sus hijos para que cuiden de poner en práctica las palabras de esta ley. Yo les digo mucho, papás, y lo creo, a los hijos se les educa de rodillas. Cuando ya se nos salieron de control, de verdad, no hay poder humano que regrese el orden. Necesitamos la ayuda de Dios. No se olviden de orar, nunca se olviden de orar. Y Ricky tiene algunas ideas sobre oración también para los chavos. Pues personalmente, la oración en mis papás, a mí y a amigos cercanos, nos ha servido de esta manera. Para empezar, a ti como papá o como mamá, cuando haces oración y lo haces con fe, esa fe te crea una convicción de que lo que viene es lo mejor, ¿no? Y eso te brinda paz, y al tener paz eres muy seguro, y esa seguridad se transmite a tus hijos cuando les hablas, cuando les pides cosas, cuando les ordenas cosas, cuando platicas con ellos, y entonces es lo que los hace verse como superhéroes. O sea, la paz y la seguridad que me transmite mi mamá y mi papá por esa oración, porque mi mamá, pues como han de pensar, pues hace oración como loquita, y mi papá pues también, porque así lo trae mi mamá, y pues tienen una paz y una seguridad súper impactante. Cuando ellos me hablan, me regañan, bueno, no me regañan, pero me llaman la atención, bueno, sí me regañan, ¿para qué me hagan? Siempre me muestran paz y seguridad, y eso a mí me hace verlos como personas ejemplares, como es lo que los torna en superhéroes, lo que los torna para mí, en modelos a seguir. Y aparte, me motivan a mí a hacer oración también. Y esa oración tiene las mismas consecuencias en mí. Es decir, también me brinda paz y también me brinda seguridad que me sirve en el día a día absolutamente para todo. Gracias.
Gracias, Ricky. No hay que obligarlos. Yo soy una mujer de oración y me gustaría rezar todos los días el rosario con ellos. Si pasa, pues que hay que respetar también la personalidad de todos ellos. Yo he dicho varias veces, ¿quién reza conmigo? Y mi marido me manda así saludos y me dice, rezas por nosotros, pides por nosotros, ¿no? Y se quedan un poco en la convivencia o en lo que estaban. No pasa nada, tampoco seamos que queramos controlar el mundo. A veces somos mamás controladoras. Quisiéramos que todo fuera como nosotros decimos. Ahorita lo vamos a ver en un punto más adelante. Los padres tienen poder. Vamos a una lámina más y me gustaría que tú conocieras el poder de los padres que oran. En verdad, si nos preocupamos de hacer oración por nuestros hijos, vamos a sentir una gran seguridad. En lo particular les recomiendo tanto orar a sus ángeles guardianes. El ángel guardián existe. Es magisterio sano de la iglesia la existencia del ángel guardián, no de los de la nueva era, de los que están declarados en la palabra de Dios. Y decirle a su ángel guardián de tus hijos, ora por ellos o cuídalos, es maravilloso. Muchos de nosotros rezamos esta oración, ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día. Yo termino y siempre hasta ponerme en brazos de María. Y enseguida que le pido a mi ángel que me cuide, le pido que los ángeles guardianes también, de los que amo, de los que me persiguen, les hagan sentir su custodia y su amor, especialmente a mi esposo e hijos, a mis padres y hermanos. Esta oración es poderosa. Los padres, cuando bendecimos a nuestros hijos, los protegemos contra el mal. No tengan miedo de bendecir a sus hijos, aunque les caiga gordo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Cuando tú le bendices a un hijo, estás librándolo de enemigos. Es poderosa la bendición, no tengas miedo. Me acuerdo de un chico que se quejaba de que su mamá lo bendecía. ¡Ay, mi mamá! Y la mamá lo bendecía, y aunque cuando se daba la vuelta, ahí lo bendecía, porque ya sabía que de frente le caía gordo. Pero cuando él se daba la vuelta, ahí lo bendecía. Y él cayó en muchos peligros, entró en pandillas y tal, estuvo en Estados Unidos, y estando allá lo toman preso. Estando preso, escribe a su madre una carta. Mamita, gracias por tanto rezar por mí. Aquí en la cárcel me he venido a encontrar a Dios. Y doy gracias porque por sus oraciones yo no caí más hondo. Y hoy también le doy gracias por esas bendiciones que me daba a escondidas de mí. Me di cuenta y las agradezco. Voy a regresar como un hombre nuevo. Voy a regresar para pedir su perdón. Una carta que ella lloraba con una gran alegría. Hoy en el siglo XXI, señoras, necesitamos muchas santamónicas. Acuérdense de esa historia de una madre de un santo, Santa Mónica, mamá de San Agustín, que su hijo andaba perdido. Más de 30 años oró por él. Más de 30 años. Algunas me dicen, ya me cansé de rezar. ¿Cuánto llevas? Desde hace 2 meses que le estoy... No te canses de orar. El poder de los padres que oran es impresionante. Cuando ves una familia unida, en armonía, con sus defectos, porque no, obviamente tenemos defectos y tenemos errores y obviamente hacemos algunas cosas mal. Sin embargo, hay armonía y hay amor y lo sentimos. Sí, es cierto. La verdad es que influye muchísimo lo que nos digan que somos, sobre todo mientras somos pequeños y vamos creciendo. Y yo supongo que aquí los jóvenes pues se van a identificar. Siempre en la prepa hay algún compañerito, o a veces somos nosotros, los bulleados y los que molestan o les dicen que son tontos o brutos o así. Y te das cuenta que pues, van pasando los años y a esa persona, ese compañero, va creciendo y se hace una persona más insegura, o que realmente cree que es un poco tonta, o que se siente como un poco rechazado por los demás, porque toda la vida le han hecho entender que no entra en la humanidad, y eso es horrible. Y pues con los papás a los hijos pues es todavía peor, porque la palabra de tus papás pues es todavía mucho más, digamos, penetrante para ti. Yo me acuerdo de chiquito, pues en la primaria, como les dije, era medio peleonero y pues no era muy disciplinado, no daba una. Y no me gustaban las matemáticas. Siempre que me ponía ejercicio de matemáticas yo llegaba y mi papá es actuario, no estudió actuaría, que no significa que es actor, sino que son muchas matemáticas. Y siempre me decía que hiciera los ejercicios y demás. Yo le decía, papá, es que no puedo y no sé qué. Y mi papá decía, sí puedes. Y yo le decía, no puedo. Y me decía, sí puedes. Y yo, no puedo. Y me dice, ¿por qué no puedes? Yo, pues no sé. Y yo, me dice, ¿eres tonto? Y yo, pues no, ahí está, eres inteligente, sí puedes. Y yo, ay, pues tal vez sí.
Y entonces ya intentaba, ¿no? Y le decía, no, ya me atoré. Y entonces me decía, no, mira, sí puedes, intenta otra vez. Y volví a intentar y me salía. Y mi papá me convencía de que era inteligente. Entonces yo era bruto, se me quitó porque mi papá me convenció de que no era así. Mi mamá igual, mi mamá me intentaba programar de forma positiva, nada más que no le salía tanto porque me decía, no seas tonto. No, me decía, no eres tonto, no seas tonto, no eres tonto. Porque a veces no sé, si llegaba triste porque me pasó algo en la escuela y algo así, y me sentía tonto, yo decía, pues me siento tonto, mi mamá me decía, no eres tonto, ¿por qué vas a ser tonto? Y me explicaba por qué no era tonto. Total, me convencí de que no era tonto y no me siento tonto, la verdad. Y pasa con todos, igual con nuestros amigos cercanos. Aquí tengo un amigo muy cercano que se llama Pablo, no sé por dónde esté, que también en momentos difíciles me ha ayudado animándome, me ha dicho, no, güey, o sea, tú no eres así, tú eres una persona así, diciendo mis cualidades, cosas positivas, y te acuerdas y dices, pues sí, es cierto, y te motiva, te vuelve una persona más positiva, y conforme a lo que escuches, es decir, si escuchas cosas positivas, vas a reaccionar ante la vida de forma positiva. Si escuchas cosas negativas, vas a reaccionar ante la vida de forma negativa. Todo influye, incluso lo que escuchamos en la radio, en la televisión. Hoy en día, pues, lo que más se escucha en radio y televisión pues son malas noticias, cosas negativas, ¿no? Porque, pues dicen por ahí los publicistas, la mala noticia es la buena, porque es la que la gente quiere escuchar y la que más impacta y demás. Pero conozco mucha gente que escucha demasiadas noticias, ve demasiada televisión, se la pasa escuchando como los catástrofes, las cosas malas, y se vuelve una persona súper negativa. Y no des un paso más allá, porque entonces va a llegar un asaltante y te va a quitar toda la ropa y te va a dejar sin casa. Y entonces se vuelven papás sobreprotectores. Ahorita vamos a tocar también el tema sobre la protección, que también es una cosa de la que se quejan mucho, dentro de la encuesta que hice. Total, enfoquémonos en decirle a ustedes a sus hijos, yo no tengo hijos, y nosotros a nuestros padres también, por cosas positivas. Siempre que sea mucho más el equilibrio, que no haya equilibrio, que siempre sea mucho más la parte positiva que la parte negativa, para que aprendamos a reaccionar ante todo de forma positiva y no negativa. Vamos a una lámina más. Aquí vamos a ver los 3 tipos de faltas, espero, aunque parezca que... Ya, dame eso. Todo el día te la pasas en el Facebook, en el WhatsApp, no me importa cómo te... Este tipo de reclamos no funcionan, mamás y papás. No funciona, no es así. Hay que provocar otro ambiente en casa. Preocúpate por hacer otro ambiente en casa. Y hay 3 niveles de faltas. El primer nivel se llama las pasables, el segundo nivel las negociables y tercer nivel las no negociables. En el primer nivel están cosas que no son trascendentes, que no nos deben quitar el aliento. Les comentaba en radio, el típico ash, o que te tuercen la boca, o que se sientan desparramados. Eso nos pone de malas a los papás. Pero son faltas que podemos pasar, no pasa nada, denle chance, se les va a quitar. Hoy no ves a los señores así, ash, es difícil. Eso pasa. Ahorita me pasó con Ricky, que ya no es adolescente, pero hay ciertos detalles que siguen siendo, y me dice, ma, se me olvidó una camisa para presentarme, tráemela. Tarde y todo, ¿no? Y entonces yo podría engendrar en pantera, pero digo, ¿para qué? No me voy a pelear. Le dije, mi amor, ya salí de la casa y no puedo. Y me dice, ups, entonces ya no vengo informal. Yo podría haber hecho un pancho por eso. Las mamás somos como muy controladoras. ¿Cómo que no vienes formal? Tienes que venir presentable, necesito que vengas con una camisa. Pude haber hecho todo un escándalo, ¿para qué? No tiene caso, además, él es así, dije, va a hablarle a los jóvenes, no pasa nada. Entonces, pero tuve que hacer un trabajo de autoconvencimiento, ¿eh? No fue fácil para mí. Respira hondo, no pasa nada. No, le dije, no pasa nada, vas a estar cerca de los chavos, no pasa nada. Pero este tipo de cosas, dejarlas pasar. Porque a veces, fíjense, 2 escenarios, ¿no? Le dices a tu hijo, lleva tu plato al fregadero, y entonces lo está levantando y le dice, ¡ash! Pero lo está levantando. Tú quédate con eso. Entonces lo dejas en el fregadero y tú le dices, gracias, campeón. ¡Ash! Y no digas nada de ¡ash! Otro escenario, lleva tu plato al fregadero, ¡ash! ¿Qué me dijiste? Nada, no hablé, ni siquiera hablé. ¿Cómo que no hablaste? A mí no me haces tonta. Dijiste ¡ash! Ya sabes que me enerva que me hagas eso y te quedas sin salir. Y bueno, ya empezamos un drama de algo que no tiene la menor importancia. Por favor, hay faltas pasables. Este tipo de cosas son parte normal de su desarrollo. No está bien, pero no te vuelvas loco por eso. Después puedes hablar con él y decir, mi amor,
me faltaste el respeto y no me gustó. Esta palabra no la vuelvas a usar en casa. Pero es muy diferente a que tú, furiosa, como si fueras otra adolescente, le gritonees que no te gustó, que te está mintiendo y estás haciendo un drama de la nada. Hay faltas pasables y estas pequeñas cosas déjalas pasar. Que el cuarto está patas arriba, déjalos pasar. Nos volvemos, la casa es ordenada, tú tienes tu casa ordenada, esta habitación es tu hábitat, parece la jungla, ahí tenés, ¿verdad? Las negociables son, los hijos de niños, adolescentes, empiezan a pedir más y es natural. Quiero más tiempo, no me voy a ir a dormir a las 7, mamá, o sea, dame chance de dormirme a las 10, lo sé. Quiero ir a la fiesta, pero mami, a la 1 empieza el rollo, no me digas que a la 1 me venga, tiene que ser a las 2. En fin, los hijos te van a ir pidiendo según necesiten. Los papás tenemos que ir dando más libertades, pero es el momento de negociar, seamos listos. ¿Quieres ir a esta fiesta? ¿Quieres? Bueno, voy a confiar en ti, vas a tener permiso, pero fíjate que a todo derecho corresponde una responsabilidad. Y tú te estás sintiendo grande, bueno, como grande que eres, puedes ayudar más en la casa. Entonces, a partir de hoy te encargas de la limpieza del garage. Si el garage está limpio, tú puedes ir a tus fiestas, no tienes bronca. Entonces, le estás enseñando a tu hijo y negociando, ok, te voy a dar más libertad, pero aparejada la libertad va una responsabilidad. ¿Quieres un celular? Va, lo tienes, pero, número 1, tienes que estar localizable para mí. Número 2, tienes que ponerle las reglas. Alguna mamá puso una vez un contrato y le dijo, el celular no es tuyo, es mío, yo lo compré con mi dinero, te lo presto. Y lo puedes usar siempre que, y puso otras reglas, que yo te localice cuando quiera hablarte, porque es la principal función. Segundo, que a las 8 de la noche se quede en esta canasta afuera del cuarto, no puede estar nadie chateando después de las 10 o del límite que tú puedas, ¿no? Y tercero, durante la comida vamos a convivir, punto. Entonces, tú puedes poner las reglas, ahí está, y si tú fallas a estos 3 reglas, estas serán las consecuencias. Faltar a 1, 3 días sin celular. Faltar a 2, 6 días sin celular. Faltar a 3, 2 semanas sin celular. También consecuencias reales, porque a veces dices, 1 año sin ver televisión. Entonces no es cierto, no va a pasar, nada más te estás haciendo loca, ¿no? Entonces, consecuencias reales que las conozcan. La primera vez que falle tu hijo no es el momento de regañar, la primera vez es el momento de platicar. Y platicas, claro, mi vida, esto que pasó no estuvo bien, por esta razón, ¿qué vamos a hacer la próxima vez que pase? Y el mismo hijo te va a decir, pues me quitas esto, o lo que sea. Otra buena idea es decirle, dame tu lista de deseos. Yo quisiera unos jeans de esta marca, unos tenis, una raqueta, no sé. Bueno, esta lista de deseos yo te la voy a ir cumpliendo, te la voy a ir dando conforme vaya viendo que eres responsable, que cumples. Y en la medida que no cumplas, te voy retirando privilegios. Es el momento de negociar. Y tercero, los no negociables. Hay 3 temas fundamentales, entre otros muchos, pero 3 fundamentales: drogas, alcohol y sexo. De estos 3 temas hay que hablar con nuestros hijos claramente y a tiempo. Y a tiempo es 8 o 9 años, ¿eh? Ahorita no se esperen a los 11, 12, 15, 18 ya se te pasó. O sea, muy temprano, mi amor, al 100% de los niños les ofrecen drogas, al 100%. ¿Qué son las drogas? ¿Cuáles son las consecuencias de su consumo? ¿Qué vamos a hacer en este hogar? Y pones videos preventivos. Hay mucho material buenísimo para educar a nuestros hijos. En librerías católicas, les recomiendo mucho, vayan a librerías católicas, son maravillosas. Hay videos, películas, libros, materiales didácticos para ir formando a nuestros hijos en todos los temas. Yo tengo un CD padrísimo sobre cómo transmitir educación sexual, que no es para jóvenes, es para los padres que van educando desde chiquitos a sus hijos. Para los jóvenes ya llegue tarde, es para los padres que van educando a sus hijos. Escúchenlo primero ustedes y lo que les parezca prudente, mostrárselo a sus jóvenes, está muy bien. Bueno, en estas 3 hay que negociar mucho. Por el tiempo, les invito, no, vengan a Valora, tenemos formación integral. Los martes hay grupo de jóvenes a las 7 de la noche. Está Eva Valora por aquí. ¡Ey! Bien hecho. Hay muchos jóvenes de Eva Valora que son un grupo padrísimo que están en constante formación. El próximo martes va a ir Ale, ¿está por aquí Ale González? No sé si está, pero Ale, ¡ay sí! Las 2 Ales, que Dios las bendiga. Ale va a dar testimonio de vida, es una chica extraordinaria con 15 años, tiene cáncer y tiene fe, y no sabe cómo habla, con qué convicción. Es precioso. Entonces imagínense la experiencia de estar en contacto con una chica que tiene este don, que ella ve finalmente como un don. Preciosa. La van a conocer el próximo martes. Los martes, jóvenes a las 7. Los martes, señores, a las 8. Martes, señoras, a las 8:30 también. Creo que empiezan a las 8 ellas. A las 8.
Ahí estamos en constante formación, no cuesta nada. En clase de Lidia los viernes a las 5 con Pepe González, no cuesta. Nada más tu decisión de formarte y prepararte. Una más y ya vamos casi a terminar con unas experiencias. En la A de acción te propongo estas cosas concretas. Primero, que tengas amor incondicional por tu hijo. Dile, yo a ti te quiero independientemente de si haces o no lo correcto. Si probaste drogas, si tuviste esta experiencia en lo sexual, ¿sabes qué? Independientemente de lo que tú haces, yo te amo. Mi amor es incondicional. Puedo no estar de acuerdo con lo que haces, pero contigo como persona tú vales más para mí. Yo vivo para ti. Dile a tus hijos, ellos tienen que sentirse amados. Comunicación asertiva, y ahorita te dijo Ricky con los ejemplos, es decir, no estar con los hijos insultándolos o humillándolos porque estamos de malas o estamos de buenas. Ricky su encuesta descubrió que decían los hijos, algo de lo que más me choca de mis papás es su inestabilidad emocional, que no me escuchan, llegan con la espada desenvainada a regañar y no me escuchan ni me preguntan. Entonces vamos a ver qué experiencias tienen en este tema, Ricky. Vamos a ver. Pues sí, mientras platicaba con mis amigos y sí nos dimos cuenta de que nos estresa y nos choca y nos pone muy mal que nuestros papás no sepan reaccionar ante nuestros errores. Y pasa muchísimo que, no sé, que llegué tarde a la casa o que hice algo malo y demás. Y pues como el ejemplo que dio mi mamá del plato, ¿no? Que levanta tu plato, ¡ash! Y en vez de decir gracias o algo así, empiezan, luego reaccionan inmediatamente diciendo, ¡hey, no me hagas esa cara! Y no sé qué. Pues pasa lo mismo con cosas pues más graves, ¿no? O más cotidianas, como la de llegar tarde a casa, por ejemplo. Llegas tarde, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tarde? No me gusta que llegues tarde. ¿Que no entiendes o qué? ¿No? Y ese tipo de cosas nos chocan, ¿por qué? Porque rompen precisamente el punto que mencionábamos al principio de la conferencia, la confianza. Si yo cada que llego a mi casa recibo un regaño de mi papá o una reacción inmediata, pues ya no me van a dar ganas de contarle nada. O sea, voy a llegar dispuesto a recibir el regaño y ándale, pues, está bien, ya, me regañaste, chido. Y ya no hay diálogo, se pierde el diálogo, se pierde la confianza. Y en cambio, cuando yo llego a mi casa tarde, mi papá en vez de decirme, porque llegas tarde, me dice, oye, ¿qué pasó? Y entonces yo ya le cuento, no, pues papá, fíjate que pasó esto, y un amigo le pasó esto, entonces le tuve que dar right, y no sé qué, y tarde. Cuando tu papá o tu mamá te abres a comprender el por qué actuamos de cierta manera, nosotros nos sentimos muy en confianza, no se rompe esa barrera, sigue habiendo plática, y más aparte nos enseñamos a comprendernos, tanto papás a nosotros como nosotros a nuestros papás, porque entonces viene la respuesta, ¿no? O sea, yo le digo, por ejemplo, pues, no sé, pasó que un amigo se puso medio borracho, entonces no quise dejar manejar y lo llevé a su casa y por eso llegué tarde. Y entonces mi papá me dice, ok, está muy bien, nada más a la siguiente quiero que me avises porque yo me preocupo porque no llegas a la hora que habías quedado y dije, a lo mejor chocó, a lo mejor... Y entonces yo comprendo a mi papá me comprende a mí y seguramente a la siguiente vez, si pasa algo similar, pues me voy a acordar, le voy a avisar a mi papá, no va a haber problema, ¿no? Y nos falta mucho eso, o sea, pasa muchísimo que hay una reacción inmediata y a partir de esa reacción inmediata, el hijo, pues, a veces me ha pasado a mí o me lo ha pasado a mis amigos, pues ya no estás dispuesto a explicar más cosas, porque ya dices, pues mi papá siempre reacciona igual, entonces, en fin, que me regañe, me aguanto y X, ¿no? Y entonces, pues eso rompe por completo la relación entre padres e hijos. Hay que ser muy cuidadosos papás con nuestros hijos y también hijos con nuestros papás, de cuidar ese modo y estar siempre abiertos a la comprensión. O sea, antes de llamarnos la atención, regañarnos, gritarnos, lo que quieras, intenta comprendernos. A ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué le gritaste hacia tu hermana? ¿Por qué no es que? Entonces lo explicamos, ok, ya, te comprendo, pero yo opino que debe ser así, así, así. Y entonces yo, hijo, también te comprendo a ti, papá. ¿Sale? ¿Quieres que dé el ejemplo de amor incondicional? Bueno, pues mi papá es un fregón. Pasó una vez, aquí mi amigo Pablo estaba conmigo en esta experiencia. Mi pasión es la música y tocábamos en un grupo de alabanza y un grupo católico y íbamos así a conferencias de conferencistas a tocar al final de la conferencia o a conciertos de música católica y demás. Y pues bueno, con esta banda fuimos creciendo, había más integrantes, había más instrumentos
Y había más instrumentos, había más equipo, más bocinas, consola y demás, es decir, más dinero representado en equipo, y yo lo llevaba todo en mi camioneta, ¿no? Fuimos a la tocada, tocamos padrísimo, la gente se puso súper bien, todos bailaron así, salimos súper contentos del concierto. Yo iba de regreso con Pablo, llevando todo el equipo, la consola, las bocinas, las guitarras, los bajos, el teclado, y yo estaba tan contento que le dije a Pablo, ¿sabes qué? Hoy nos fue súper chido, vamos a unos tacos, yo picho, ¿no? Y llegamos a unos tacos, nos estacionamos súper contentos, pedimos bien unos tacos, los comimos, pasaron unos 15 minutos nada más, y cuando salimos, estaba la camioneta cristalera y no tenía nada dentro. Y pues yo me volví loco, empecé a patear la reja, casi mato al viene. Bueno, no le pegué, pero sí le empecé a gritar así de que, pues, que no estabas aquí, no sé qué. Eran unos 4 o 5 años de ahorros en los que habíamos comprado todo ese equipo, ¿no? Mi amigo Pablo perdió su teclado que le había regalado su tía de 9,000 y tantos pesos. Y, o sea, estábamos en una tristeza y un coraje y una impotencia tremenda. Y lo primero que se me vino a la cabeza es: mi papá me va a matar, me va a fusilar, me va a decapitar, me va a hacer tricitas, me va a meter en la licuadora. Y total, pues le hablé, ¿no? Y me contesta, me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no has llegado? Le dije, me robaron todo, y empecé a llorar y a desahogarme, y mi papá se quedó callado. Y yo dije, está, me va a matar. Le colgué, me dijo, total, llévate a la casa. Voy a la casa y me estaba esperando en la puerta. Dije, ya bailó mi amiga Berta, chetos, hijo. Y me acerco a él, y él se acerca a mí, y lo primero que hace fue darme un abrazo. Y yo, acá. Y me dice, estoy muy feliz de que no te pasó nada. O sea, mientras yo pensaba en todo lo material, en todo lo que perdí, mi papá estaba pensando en mi seguridad, en que su hijo le pudo haber pasado algo porque había ahí unos asaltantes o unos ladrones robando su camioneta. Total, que yo pude haber salido antes y verlos, y tal vez ellos me golpeaban o tal vez tenían algún arma. Mi papá estaba pensando en mi seguridad, y cuando yo llegué y me abrazó, pues obviamente se me fue todos los pensamientos de me va a matar y el coraje de haber perdido todo lo que perdí, y me centré en lo importante es que mi papá me ama, y aquí estoy con él, ¿no? A partir de ese momento me queda claro eso, y me queda clarísimo que lo que más le importa a mi papá es mi seguridad. Entonces, tras cada toquín que llevo equipo y demás, siempre no hago paradas hasta la casa. Total, volvemos al tema de la comprensión y demás. Y por último, ya para despedirnos, les quiero decir, nosotros hacemos todo esto por amor, creemos en Dios sinceramente y lo hacemos por amor. Los servicios que tenemos en Valor no los cobramos, hacemos todo esto por amor. Hay unos materiales que pueden llevar, que tienen aquí afuera, y visiten librerías católicas que mucho les van a ayudar. Vamos a terminar con esto. Papás, no actuemos por miedo. El miedo tiene un antídoto, se llama fe. Cuando los papás no sabemos qué hacer y vemos que nuestros hijos están tomando malas decisiones, están dejando llevar de ambientes negativos, claro que nos desesperamos. Y desesperados ofendemos, humillamos y golpeamos. Esto es porque vivimos con miedo. Transforma tu miedo en fe. Cuando tienes fe, cuando te alimentas del amor de Dios, sinceramente sabes que hay un Dios que es Padre amoroso, que vela por ti, que quiere a tus hijos más que tú y que se va a preocupar de sacarlos adelante. Me acuerdo de Miguel Maestro, que no sé si esté por aquí. Miguel Maestro tuvo una infancia muy difícil, andaba lleno de piercings en la nariz, en todas partes de la cara, traía en las cejas un montón, traía una moicana de peinado, estaba en una pandilla del Guadalajara, era la porra del Guadalajara, pero al mismo tiempo eran pandillas que se peleaban unas con otras, toncho y no sé qué tanto consumía. Sus papás estaban desesperados y no sabían cómo actuar. Cuando los padres conocen la verdad cristiana y saben que existe un Dios y empiezan a orar con fe y a documentarse y a saber y tener un cambio de actitud, poco a poco van influyendo en la vida de Miguel, que acaba asistiendo a un retiro espiritual, y en ese retiro Miguel se encuentra a Cristo, se enamora de esta forma de vida y dice adiós a mi pasado. Miguel tiene unas fotos del antes y el después y no lo reconoces,
Miguel hoy por hoy se acaba de casar, está sacando a chavos adelante de las adicciones. En otros eventos valor vamos a tener oportunidad de presentar muchos testimonios. Por aquí también está Noema, me dijeron y me da mucho gusto. Noema, ¿me saludas? Una mamá muy linda, muy joven, que también se cambió su vida radicalmente por tomar el estilo de vida cristiano. Eso es lo que queremos hacer, invitarles a ser de Cristo. Finalmente, tenemos que motivar a nuestros hijos a progresar siempre, acordarnos que a mayor libertad también debemos darle mayor responsabilidad. Elogia más y reprende menos. Yo creo que si te llevas esto, vas a empezar a hacer cambios, y un cambio pasa como con las fichas de dominó, provoca muchas otras cosas positivas. No tengas miedo de que van a acabar mal, cree en ellos, espera lo mejor, ora por ellos y empieza tú a modelar para ellos. Ricky tiene una buena experiencia también, y con esto cerramos, Ricky, de alguna ocasión en que hubo una reacción de su papá que no fue muy buena. Normalmente él sabe controlarse y nos ayuda mucho con eso, pero esta ocasión no fue buena, y lo que hizo Ricardo se lo recomiendo a los jóvenes: no tuvo miedo de hablar con su papá y tuvo buenos resultados. Pues sí, mi papá tiene un carácter muy fuerte, y en ese entonces tenía un poco más de este tipo de reacciones inmediatas de las que hablábamos, que son, pues, que nos afectan mucho, ¿no? Y pues íbamos de vacaciones y mi papá, como les dije, es un fregón, es un caballero. Y cuando llegamos al lugar donde nos íbamos a quedar, él se bajó inmediatamente a ayudar a mis hermanas y a mi mamá a bajar las maletas, mientras yo estaba en la parte de atrás del coche jetón, así, en la baba. Y mi papá, pues, al verme así como tirado, sin hacer nada, mientras veía que mis hermanas cargaban las maletas, pues se enojó, porque es un caballero, y me dijo: bájate rápido, ayuda a bajar las maletas, y no sé qué, pero gritando. Y mi papá, la verdad es que es un hombre medio imponente, y sí te da miedo cuando te dice las cosas, y tiene una voz así fuerte y todo. Total, pues me bajé medio con miedo y empecé a bajar las maletas, y entonces él me vio así con cara de: no puede ser, o sea, no te creo que estabas ahí viendo cómo tus hermanas cargaban. Y me esperó en la puerta de donde nos íbamos a quedar, y cuando iba pasando, sentí que me iba a dar un zape o algo así, me dio mucho miedo, y solté las maletas, y también reaccioné de una forma que no lo hagan, y salí corriendo así como así como de coraje, de tener miedo de mi papá. Me fui corriendo y me escondí como a 4 cuadras, y dije: no voy a regresar en un rato hasta que se me pase. Y pues mi papá súper preocupado de que a dónde fue y por qué no regresa, ¿no? Entonces no lo hagan. Total, nosotros reaccionamos mal. Pasaron, no me acuerdo cuánto tiempo, creo que tal vez unas 4 horas. Regresé y la peor sensación de mi vida, vi a mi papá y hola, vamos a cenar. Y mi mamá gritando: no, vamos a cenar. Y yo: sí, vamos a cenar, papá. Y mi papá camina hacia la cocina. Y yo: chetos. Y entonces, pues, toda la cena callado. Yo así de: chispas, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Nos fuimos a dormir, y pues en la noche casi no dormí pensando en qué le iba a decir a mi papá, ¿no? Y pensando en qué había hecho mal yo y por qué había pasado lo que pasó. Entonces, al siguiente día llegamos al aeropuerto para irnos de regreso, y en la sala de espera estábamos él y yo solos, y me dice mi papá: ¿ya pensaste lo de ayer? Y entonces yo, al tener esa confianza que le tengo a mi papá, pues, me agarré los pantalones y le dije: sí, no me gusta tenerle miedo a mi papá. Y mi papá sí, pues, se impactó de eso, ¿no? O sea, dijo: ah, caray, pues tampoco me gusta que mi hijo me tenga miedo, ¿no? Se quedó callado. Cuando mi papá se queda callado es porque ya le entró. Entonces yo dije: total, se quedó callado un tiempo, y después me dijo: bueno, me gusta que seas atento con tus hermanas, no las dejes cargar ni un solo gramo de maletas ni nada, siempre ese caballeroso y no sé qué. Y entonces, pues, hubo diálogo, ¿no? Y le dije: ok, papá, voy a ser más atento, perdóname, no sé qué, y ya, fuimos felices otra vez. Y lo más importante de esta anécdota es que nosotros, hijos, no tengamos miedo a decirle a nuestros papás lo que no nos gusta de ellos. Y ustedes, papás, así como cuando de chiquito me dijo él que se peleó con su papá, no tengan miedo de mostrarle a tu hijo que no eres perfecto. O sea, hay que ser humildes, y eso es lo que desarrolla esa amistad, esa unión fuerte entre padre e hijo,
que existe esa confianza. Por eso decía que la confianza es el punto más importante. Porque si no hubiera existido esa confianza, entonces mi papá jamás me habría hablado sobre cómo se peleó con su papá y bueno, a lo mejor yo hubiera crecido y le habría mentido más veces a mi papá. O si no hubiera existido esa confianza, jamás le habría dicho a mi papá que no me gustaba tenerle miedo y entonces mi papá habría seguido teniendo ese carácter tan fuerte. Y a partir de ese momento en el que le dije no me gusta tenerle miedo a mi papá de verdad se controló y ahorita es un fregón. Muchísimas gracias. Por tiempo tenemos que parar aquí. Les quiero abrazar fuertemente y decir, no tengan miedo, papás. Hay esperanza, ustedes pueden cambiar. Digan a sus hijos, yo no he sido el mejor padre, pero quiero ser. Yo me he equivocado, te pido perdón, hijo, de mi parte. Y si he querido corregirte y te he llamado la atención de manera inadecuada, perdóname. No es que te odie, te amo. Sus hijos, muchos piensan que ustedes no los quieren. No les dan su tiempo, no hay conversación, hay que hacer cambios. Y los cambios sí dependen de nosotros, no tengas miedo de hacer cambios. Un rey tenía a sus enemigos y cuando los capturaba decía, ¿qué prefieren? ¿Morir con el ejército disparándoles ahora o entrar por esta puerta? No saben lo que hay detrás. Y los enemigos atrapados siempre preferían morir con los disparos de los rifles porque tenían miedo de lo que había atrás de la puerta. Yo les invito a conocer lo que hay atrás de la puerta porque por fin uno de los empleados del rey le dijo, ¿y qué hay atrás que nadie ha querido probar? Prueba tú. Aquel hombre abre y ve que era el camino de la libertad. Les daba miedo hacer lo correcto, les daba miedo abrir la puerta de la fe. Deja el miedo y abre la puerta de la fe. Va a ayudarte mucho en tu familia. Que Dios les bendiga y nos vemos allá atrásito para